En principio, conocerse a sí mismo significa básicamente identificar, analizar, comprender cuáles son aquellos rasgos, aquellas características que fundamentan o que se expresan mediante nuestra conducta. Ya digo, identificar, analizar y comprender cuáles son nuestros rasgos personales. Sin olvidar que la famosa pregunta de quiénes somos no vamos a contestarla del todo, nunca vamos a ser capaces de contestarla de forma definitiva. Porque ya digo que el cómo somos, en realidad va a ser siempre una máscara. En definitiva, de lo que se trata es de identificar, analizar y comprender cuáles son nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y nuestras tendencias a comportarnos de una determinada manera. Estos rasgos son lo que los psicólogos llaman el autoconcepto. El autoconcepto es ser capaz o tener o poseer una idea aproximada de cómo somos. Es decir, de cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de expresarnos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento y nuestra conducta. El autoconcepto es una construcción que también se va realizando de forma evolutiva y en la que influyen, evidentemente, no solo nuestras creencias, sino también las creencias que tienen los demás acerca de nosotros. Y también, desde luego, nuestras expectativas, es decir, los deseos, como ya he dicho anteriormente. El autoconcepto es una idea, es un constructo psicológico que es esencial para poder desarrollar lo que más tarde explicaré y definiré como proyecto de maduración o de crecimiento o de desarrollo personal. En definitiva, conocernos a nosotros mismos significa básicamente descubrirnos como realmente somos, sin tener desde luego ningún tipo de miedo a ello, es decir, no tener ninguna preocupación, ni ningún miedo, ni ninguna ansiedad para descubrir realmente quiénes somos. Esto supone, obviamente, tener desarrollado, pues, un pensamiento crítico y sobre todo autocrítico, que empieza, lógicamente, desde una mínima capacidad para hacernos preguntas. Hacernos preguntas que nos permitan distinguir los deseos de la realidad. Los motivos aparentes de nuestra conducta de las intenciones reales que perseguimos. Nuestros aciertos de nuestros errores. Nuestras percepciones y distorsiones cognitivas de lo que es verdadero realmente. Y en definitiva, darnos cuenta de la diferencia entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Exige, por tanto, hacerse preguntas. Sin ser capaces de hacernos preguntas, no podremos llegar nunca a conocernos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿cuáles son estas preguntas? Desde mi punto de vista, hay dos preguntas que tenemos que aprender a hacérnoslas. La primera pregunta es ¿por qué? Y la segunda, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿O para qué? ¿O para qué pienso lo que pienso? ¿Digo lo que digo? ¿Siento lo que siento? ¿O hago lo que hago? Es esencial hacerse estos dos tipos de preguntas, el por qué y el para qué. Sin embargo, antes de empezar a hacernos preguntas, es muy necesario que aprendamos a hacer silencio interior. Es decir, que seamos capaces de focalizar nuestra atención en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, expresiones y acciones o conductas. Es necesario aprender de una u otra manera a relajarse, a obtener ciertos estados de calma, de serenidad y de sosiego interior
para lo cual, obviamente, podemos utilizar cualquier procedimiento de los numerosos que existen a nuestra disposición en cuanto a lo que se llama técnicas de relajación, de meditación o de serenidad y de sosiego. Hay otra pregunta para mí de fundamental importancia que la aprendí de uno de los más grandes educadores y pedagogos del siglo XX. La aprendí de Paulo Freire. Esa pregunta versa o trata sobre el beneficio o el perjuicio que las cosas que suceden tienen en nosotros mismos. Entonces habría que preguntarse, ¿qué me beneficia o qué me perjudica de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago? O sea, lo que yo pienso, creo, siento, digo y hago, ¿me fortalece o me debilita? ¿Me hace bien o me hace mal? ¿Me hace una persona más bondadosa, más pacífica, más buena en definitiva? ¿O por el contrario me hace una persona más ansiosa, más nerviosa, más inquieta y en definitiva sin capacidad para poder controlar nuestros impulsos emocionales? El proceso de conocerse a sí mismo, como vengo repitiendo, es un proceso largo, que dura toda la vida. Y debe iniciarse, diríamos, con dos requisitos esenciales. El primero, ser capaz de hacer silencio interior, y el segundo, ser capaz de hacernos preguntas. En general, pienso que requiere de como mínimo 5 condiciones para poder llegar a conocerse a sí mismo, o para poder aproximarnos lo más objetivamente posible a las características de nuestra persona, ¿no? La primera condición es tener la capacidad de autoobservarse, es decir, tener la capacidad de hacernos preguntas sobre nosotros mismos. En este punto, no solamente tener la capacidad de autoobservarse, sino también tener la capacidad de describir eso que estamos observando, es decir, de explicar también. Explicar, en definitiva, es decir por qué estamos pensando, sintiendo, diciendo o haciendo lo que hacemos, ¿no? En este punto es de fundamental importancia identificar cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones, y para ello es necesario que al identificarlas comprendamos cómo las emociones y los sentimientos influyen en nuestros pensamientos, los condicionan y también influyen y condicionan nuestra propia conducta. Una herramienta o un medio importante para conocernos a nosotros mismos es escuchar atentamente lo que dicen los demás de nosotros, sobre todo aquellas personas que consideramos significativas, es decir, aquellas personas con las que mantenemos unas relaciones afectivas y emocionales sólidas y coherentes. Es muy importante escuchar a los demás. Sin embargo, debo hacer notar que lo que opinan, lo que piensan, lo que creen los demás de nosotros, de la misma manera que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pueden estar distorsionados, pueden estar desenfocados, los pensamientos y opiniones de los demás también pueden estar distorsionados. Es decir, que hay que escuchar a los demás, pero siempre tratando de aproximarnos a la objetividad. Es decir, tratando no de seguirlos con una obediencia ciega a todo lo que nos dicen de nosotros. Es decir, cuestionando también lo que nos dicen. Si realmente lo que nos dicen es exacto, se corresponde con la realidad, o por el contrario, es fruto de prejuicios o de distorsiones. La segunda condición es identificar cuáles son nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, lo que decimos, lo que expresamos con nuestra conducta, ya sea de forma verbal o de forma corporal, y también lo que hacemos, ¿no? Hay que identificar pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Pero si esto ya es importante, tal vez lo fundamental es
reconocer cuáles son los auténticos valores que fundamentan nuestra conducta y nuestra forma de pensar. Porque muchas veces los valores se disfrazan por lo general de buenas intenciones, o de eso que se llama ahora como buenismo, ¿no? Y las buenas intenciones, de buenas intenciones está el mundo lleno, de personas con buenas intenciones está lleno todo el planeta. Y las buenas intenciones son una cosa y las conductas concretas y observables son otra. Por lo tanto, es fundamental reconocer cuáles son los valores. Y cuando estoy hablando de valores éticos, de valores éticos e incluso estéticos, que están en el fondo de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones.